Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre por qué seguís soñando con la persona psicópata que te genera tanta angustia, que sentís que no te lo vas a poder olvidar más, que sentís que no te deshaces de ese dolor y de ese peso que te generó el daño del abuso narcisista. Muchas personas me pidieron que hiciera este capítulo porque se sienten muy alarmadas por esta situación. Les pasa muy a menudo, ciertamente no lo podemos controlar. Los sueños no son algo que nosotros podamos conscientemente elegir sobre qué soñar y con qué persona soñar. Es cierto que desde una postura más psicoanalítica los sueños tienen significados inconscientes que podemos descifrar, pero cuando hablamos de trauma, cuando hablamos del abuso narcisista o de cualquier otro tipo de abusos, es más concreta la explicación que hay por detrás. Vamos a sacarle el componente místico a los sueños y al contenido de los mismos. Los sueños son restos diurnos, o sea, de todo lo que vos vas pensando durante el día, lo que vas sintiendo, las situaciones que vivís. En el momento de dormir y de soñar, hay una parte del estado del sueño donde uno genera todas las imágenes que aparecen en los sueños. Y siempre son imágenes que están mezcladas, generalmente no tienen mucho sentido a nivel consciente, pero tienen que ver con eso, con situaciones, miedos, quizás sentimientos, emociones que vas acumulando durante el día y se expresan cuando dormís. Ahora bien, es cierto que tenemos sueños que son recurrentes. En el caso de cuando soñamos con él o con la psicópata narcisista, es algo que nos angustia, que nos pone en una situación de vulnerabilidad porque sentimos que no controlamos eso, que a pesar del contacto cero, que espero que lo estés aplicando, seguís repitiendo una y otra vez el sueño o soñando con esa persona y nuevamente te lo trae y la mente te trae a esa persona aquí y ahora. Principalmente hay 3 razones por las cuales seguís soñando con esa persona. Una de las razones tiene que ver que es un tema central en tu mente. Recordemos que al ser restos diurnos, algo de eso se va a expresar en los sueños y es muy probable que vos estés con el foco puesto en esta persona. Pero no porque sí, no es porque estés obsesionado con él o con ella, sino que estás buscando explicaciones, estás buscando armar el rompecabezas, entender lo que pasó y es muy probable que por más que vos no quieras, tu cabeza esté constantemente tratando de atar los cabos, tratando de buscar explicaciones a lo que es incoherente, a los huecos, a las cosas que no te cierran. Y las personas tenemos un hambre de conocimiento y de saber lo que pasa. Nos gusta investigar y nos gusta entender, sobre todo. No nos gusta quedarnos tanto con la duda. Entonces, claro que vas a seguir pensando porque hay cosas que no te cierran, hay cosas que vos no las entendés del todo. Y claro, el foco está puesto en la persona, en recordar las cosas que hizo, en acordarte de las situaciones, ya sea de la época dorada, ya sea de las devaluaciones, las mentiras, cómo te empiezan a cerrar algunas cosas pero otras no, y buscas quizás a alguien que te ayude, preguntás a Google, seguís buscando información. En algún punto esta persona sigue estando ahí en tu vida, por más que pongas contacto cero, porque estás tratando de entender qué fue lo que ocurrió, porque si no fuese porque vos buscas las explicaciones, nada es claro realmente con esa persona. Además, te quedaste con un montón de culpas falsas, te quedaste con un montón de angustia por muchas situaciones que no entendías por qué pasaban. Eso también es un peso muy grande y vos intentás comprender si fuiste vos quien tuvo la culpa o no. Te sentís que estás volviéndote loco o loca y sí, obviamente que esta persona está presente en tu vida y va a ser muy difícil que luego en los sueños no se manifieste. Ahora bien, no te sientas presionado a no pensar, a no querer pensar en esa persona, porque entre más te lo niegues, más se va a presentar. Porque son dudas y son dudas que vos necesitas sacarte y por eso existe este canal y existen mis redes. Al menos yo lo que intento es que te saques ese peso de encima, porque hay personas que dicen que está mal seguir leyendo cosas sobre psicópatas narcisistas y ver videos porque te hace revivir la situación, y en algún punto es cierto, pero créeme que de todas formas es una situación traumática, la vas a seguir reviviendo por más que vos no quieras, y los sueños son una prueba de eso. La segunda razón
es que hay disonancia cognitiva. Entonces vos vas a tener, por un lado, recuerdos de la parte mala del psicópata, que es la parte real, es cuando te devalúa, cuando te miente, cuando lo encontrás engañándote, cuando te insulta, se burla de vos. Y luego recuerdos de la época dorada, el bombardeo de amor, las idealizaciones, los momentos donde parecía una persona de bien y una persona humana con corazón, con sentimientos y con sensibilidad. La disonancia cognitiva es un malestar mental que busca resolverse, porque hay dos imágenes que son contradictorias, que no se pueden integrar, que no tiene sentido que un día sea bueno y el otro día sea malo, que te miente en la cara. O sea, estás acercándote a entender lo que es la maldad de una persona psicópata o narcisista, y es algo que, como ya dijimos, no te entra en la cabeza, porque justamente la disonancia cognitiva no permite que vos integres una imagen totalmente incoherente de una persona que es capaz de mentirte descaradamente, de engañarte, de estafarte, de hacerte daño con saña y después decirte que nada de eso ha pasado y que todo te lo inventaste vos. Respecto a la época dorada, hay mucha ilusión que quedó ahí dando vueltas, ¿no? Cómo te prometía cosas, que se dice future faking, las buenas épocas, ¿no? Que nosotros pensamos que son buenas épocas, en realidad es todo trucho. La hipnosis también en la que te envuelve con el bombardeo de amor y el amor que vos creías que había. Todo ese personaje y la relación ideal es algo que todavía vos no podés superar. Te cuesta mucho porque es una situación y una experiencia de alto impacto. Vos pensabas que habías encontrado la mejor persona, la persona ideal, la relación ideal, y de repente todo eso se vino abajo. Tuviste que experimentar el trauma de traición. Eso es muy fuerte para el cerebro de la persona, para la parte emocional humana. No es tan fácil de digerir. Vas a seguir pensando en esa persona a este nivel, al nivel de la disonancia cognitiva, y vas a estar un tiempo porque te cuesta procesarlo. Y obviamente esto se va a traspasar a la parte de los sueños. Vas a seguir teniendo quizás sueños donde repetís situaciones de la época dorada, del bombardeo de amor, de sentir que volvés a las buenas épocas, o bien recuerdos de situaciones de devaluaciones bien traumáticas, fuertes, donde te sentiste humillada o humillado y te sentiste deshumanizado, y se van a seguir expresando en los sueños porque estás todavía procesando todo eso. La tercera razón es por el trauma. La situación de darte cuenta que tu ser querido es un psicópata narcisista es una situación traumática. Para algunas personas no tan traumática como para otras. El trauma tiene diferentes niveles. Cada persona lo va a vivir de diferentes formas de acuerdo a los recursos y el nivel de resiliencia que tengas, pero no deja de ser traumático y no deja de ser un proceso traumático que tenés que afrontar, que tenés que pasar por el trauma. No tenés que evitarlo, no tenés que hacer de cuenta como que no pasó, no podés hacer de cuenta como que no pasó, y no se trata de pasar página y ya. Si no se elabora el trauma, se repite. El cuerpo grita. Si vos no querés pensar, por algún lado va a salir, y una de las formas es por los sueños, que no controlamos. Hay otras formas también, a veces se manifiestan en enfermedades psicosomáticas que no tienen ningún origen orgánico y son puramente de la situación estresante, del estrés postraumático y justamente del trauma. Pero particularmente con los sueños sucede eso. La persona a través del sueño va a repetir el trauma. Entonces vas a volver a soñar con esa persona. También se puede repetir el trauma a través de los pensamientos intrusivos. Vos sin darte cuenta podés tener un recuerdo, podés tener un pensamiento que se te viene de repente sin que vos siquiera te des cuenta y te angustie, te cambie el humor. No lo podés controlar. En el caso de los niños, esto de repetir el trauma se puede ver en los juegos y en los dibujos. En la terapia psicológica suelen hacerles que jueguen con juguetes, muñecos, que ellos solos, digamos, en esa historia que arman, pueden llegar a graficar un trauma o
con los dibujos. Y en el caso de los adultos suele pasar que la persona vuelve a vivir una circunstancia parecida o casi igual a la que vivió con la otra persona. Claro, como no elaboraste, no entendiste en el momento que habías estado con un psicópata narcisista, probablemente la gente te llenó la cabeza diciéndote que era una relación tóxica, por ejemplo, porque las personas no tienen educación sobre esto y meten todo en la misma bolsa. Y el problema gravísimo de decirle a una persona que es una relación tóxica y que la culpa también es tuya y no hacerle comprender que vivió un trauma, hace que ese trauma se vuelva a repetir. Ni siquiera es algo místico, se trata de psicología. Obviamente sin la ayuda terapéutica adecuada, o por lo menos la información que te pueda ayudar a comprender lo que viviste, es muy difícil que vos solo o sola en tu casa, de la nada, elabores un trauma, porque probablemente no tengas ni idea de que esa situación es traumática en sí, qué es un trauma, cuáles son los efectos, no tenés ni idea de los efectos que tiene en tu cuerpo que vos no controlas directamente. Entonces los volves a repetir, porque al trauma, por más chico, mediano o grande que sea, dependiendo de la persona, hay que elaborarlo. Y una de las maneras es comprendiendo. De hecho, es crucial entender lo que te pasó. Te va a ayudar mucho, quizás a 50%, y el resto, bueno, trabajarlo con un terapeuta, pero entender lo que te pasó realmente ayuda. A nivel terapéutico también ayuda. Hay muchas personas que me escriben y me cuentan que estuvieron con una persona psicópata narcisista y después estuvieron con otra y que quizás en el momento no se dieron cuenta, y es porque siempre va a quedar algo que no vas a terminar de elaborar y de integrar a la experiencia, que te va a hacer caer de vuelta porque no entendiste lo que te pasó, no entendiste cómo llegaste a estar en esa situación. Claro, ¿cómo vas a hacer para prevenirlo si no sabes? Es imposible. Por eso es que hay gente que cae varias veces, porque no han elaborado el trauma, no han entendido qué fue lo que les pasó, creyeron que se trataba de una relación tóxica, quizás creyeron que la culpa era de ellos y no supieron hacer el trabajo correctamente. Si vos querés saltearte etapas, lo que va a pasar si tenés una situación traumática es que vas a seguir repitiendo, y ahí está el peligro de no informar correctamente, porque existen relaciones tóxicas, pero existen los vínculos traumáticos y hay que saber hacer la diferencia. Y es por eso que decir que cambien el chip, piensen en positivo, que trabajen el amor propio solamente, o que se olviden de la persona psicópata narcisista, no es viable. Eso no te va a ayudar a terminar de sanar esa herida. El trauma es muy complejo, es muy difícil de trabajarlo, ¿no? Lo cierto es que no tiene efecto real en la recuperación, o por lo menos no cuando hay un trauma por elaborar. No te va a ayudar que intentes pensar bien de la experiencia, que intentes sacar lo mejor de la experiencia. Tenés que transitar el trauma y eso implica ver qué fue lo que pasó a fondo y enterarte de las cosas que no te querés enterar, que son dolorosas, pero que es necesario que lo sepas, porque si no vas a volver a caer con otra persona y luego con otra persona y va a ser un círculo vicioso. Encima, si vos crees que tenés la culpa o crees que hay que ayudar al punto de dejarte vos morir en vida a otra persona, porque no nos olvidemos que los psicópatas lo que más les gusta hacer es jugar a la víctima, entonces te hacen sentir que vos sos el salvador de ellos. A veces ellos se presentan como salvadores, pero te hacen jugar a vos al salvador y vos pensás que tenés la obligación de ayudar a esa persona a cambiar. Y esto se ve clarísimo en las personas que siguen preguntando qué se puede hacer por el psicópata narcisista. Ya dijimos, no tienen cura. Seguimos dando vueltas en eso. Yo diría que mejor nos preocupemos por la gente que está sufriendo, que está siendo maltratada y que no está entendiendo qué es lo que les pasa. Esas son las personas a las que tenemos que ayudar. Somos empáticos y vamos a ayudar a las personas, pero a los que quieren ser ayudados. El psicópata narcisista simplemente disfruta de lo que hace, de cómo vive, de parasitar a la gente, de hacer daño a los demás, de conseguir ventajas a través de que la gente desconoce sobre estos temas. Entonces ese no es nuestro asunto, más que desenmascararlos y que las personas puedan salir de la burbuja. Esa es nuestra meta. Eso es lo que nos debería preocupar en este momento. No te sientas presionado
obsesionado si seguís soñando con esa persona. Es muy angustiante, lo sé, es muy feo, pero es efecto también de todo el proceso que estás viviendo, y probablemente a medida que vayas transcurriendo el tiempo y vayas entendiendo mejor todo lo que te pasó, seguramente fueron muchos años, y entre más años más situaciones por esclarecer hay, y vos necesitas saber la verdad, y está bien que estés buscando la verdad. No te sientas culpable tampoco de si estuviste en contacto 0 2 años y volviste a soñar con el psicópata, porque siempre van a quedar cosas dando vueltas sobre esta gente porque no es clara, ellos no son honestos. La experiencia con un psicópata es extraordinaria en el sentido de que no vas a vivir con una persona empática, ni siquiera con una persona inmadura, lo que vas a vivir con ellos, porque son realmente personas muy absurdas y crean escenarios que son totalmente extravagantes, situaciones que para cualquier empático son una verdadera locura, que mentiras tras mentira claramente no te entra en la cabeza, es muy difícil, y por eso es que tenés que tener mucha paciencia con vos mismo, no te sientas culpable, no te presiones a no pensar, simplemente seguí trabajando en tu desarrollo personal, seguí trabajando en tu recuperación, no cortes el contacto cero, no permitas que nadie te invalide, que nadie te haga sentir que tu experiencia nunca pasó, o que no existió, o que no tiene importancia, porque nadie en este mundo, como seres humanos que somos imperfectos, estamos preparados para vivir el trauma e integrarlo así como así. Es mucho más difícil, es una tormenta que viene y arrasa con todo, y tenemos que reconstruir eso desde los cimientos, así que pensalo desde ese lugar. Estás en un proceso difícil, tenés que ser muy autocompasivo, tener mucha paciencia con vos misma, con vos mismo. Te voy a dejar otro video, te voy a invitar a que te suscribas porque tenemos contenido todas las semanas, y si querés apoyar este proyecto te voy a dejar un link abajo en la descripción para que vayas a mi plataforma de Patreon, y ahí tenemos contenido exclusivo para que puedas complementar en tu camino de recuperación. Nos vemos la próxima. Chau.